Aritmética, población, energía. Los fundamentos olvidados de la crisis energética. El mayor defecto de la raza humana es nuestra falta de habilidad para comprender la función exponencial. Hoy hablaremos de la aritmética del interés compuesto, de la inflación y del crecimiento continuo. Esta es la aritmética de la función exponencial. Primera parte. Aritmética. La función exponencial se usa para describir el tamaño de cualquier cosa que está en continuo crecimiento. Por ejemplo, 5% al año. Hablamos de una situación donde el tiempo requerido para que esa cantidad creciente crezca en una fracción fija es constante. 5% al año. 5% es una fracción fija. Al año es un tiempo constante. Si hace falta un tiempo concreto para crecer un 5%, entonces también hace falta un tiempo concreto para crecer un 100%. A este tiempo más largo le llamaremos tiempo necesario para doblarse. Podemos calcular el tiempo necesario para doblarse dividiendo 70 entre el tanto por ciento del crecimiento. Así, un crecimiento del 5% tiene un tiempo necesario para doblarse de 70 partido 5, 14 años. ¿De dónde sale ese 70? Bien, 70 es 100 por el logaritmo natural de 2. Si quisiéramos triplicar en lugar de duplicar, usaríamos el logaritmo natural de 3. Es una aproximación a la realidad, pero no importa tanto de dónde sale ese 70 como acordarnos de él. Veamos un ejemplo. El gasto en prestaciones se duplica cada 9 años. ¿Cuánto es cada 9 años? Un 7,8% anual. Desde luego se entiende más fácil que algo se duplica cada 9 años que algo crece un 7,8% anualmente, pero es lo mismo. Veamos otro ejemplo. El número de partos se duplica en los distritos barceloneses de Ciutat Bella y Sant Martí en 10 años. ¿Cuánto es eso? Un 7% anual, porque 70 partido 7 es 10. 10 años. Importante, convertir tasas anuales en tiempo para doblarse. Es mucho más fácil entender un crecimiento en términos de cada cuánto tiempo se dobla la cantidad inicial que entenderlo a través de cuánto crece anualmente. Otro ejemplo. El coste de un ticket para todo el día para las pistas de esquí de Baqueira Beret ha venido creciendo a alrededor de un 7% al año desde que abrió por primera vez en 1964, cuando valía 2,50 euros. Bueno, el equivalente en pesetas, claro. En 1964 valía 2,50 euros, pero como un 7% significa doblarse cada 10 años, en el 74 valía 5 euros, en el 84 10, en el 94 20 y hoy día vale unos 40 euros. Y si continúa así, en el 2014 valdrá 80, en el 24 160 y en el 34 unos 320 euros. Otro ejemplo, interés compuesto. Supongamos que deposito 1 euro en el banco a un interés anual del 7%. ¿Qué cantidad de dinero habrá en la cuenta al cabo de 300 años? Bien, 70 partido 7 es 10. 10 años que tarda la cantidad inicial en doblarse. Como en 300 años caben 10 años 30 veces, 1 euro se convierte en 2 multiplicado por sí mismo 30 veces. Es decir, en 1.073 millones de euros. Eso nos daría un interés de 2,38 euros por segundo. Otro ejemplo. En 1626 Manhattan fue comprada a los nativos americanos por $24. Si los $24 se hubiesen puesto en un banco, ¿qué interés se tendría que haber aplicado para que lo que hubiese hoy en la cuenta fuese igual al total de las propiedades tasables del actual Manhattan?
poco más de un 6% anualmente. Siempre que queramos plasmar un crecimiento continuo sobre una gráfica, nos encontraremos con algo parecido a lo que estamos viendo. Pues claro, lo que era 1, en un tiempo de doblarse se convierte en 2, luego en 4, en 8, en 16, 32, 64, luego en 128, 256, 512, y en 10 veces de doblarse, solo en 10, se convierte en 1024 veces lo que era 1. Claro, así nos saldríamos por el techo con la gráfica. Dice una leyenda que un brahman hindú inventó el juego del ajedrez y que le regaló el primer tablero a su rey. El rey, en agradecimiento, le dejó elegir un regalo y el brahman le pidió que le llenara un tablero de ajedrez de trigo de la siguiente manera, poniendo un grano de trigo en la primera casilla, 2 granos de trigo en la segunda, 4 en la tercera, y que fuera doblando la cantidad de granos de trigo a cada casilla hasta llegar a las 64 casillas que tiene el tablero de ajedrez. El rey pensó: ¿qué brahman más tonto? Podría haberme pedido cualquier cosa y me ha pedido solo trigo. Que le llenen el tablero. Bueno, ¿y cuánto es esa cantidad de trigo? Pues alrededor de 350 veces la producción anual de trigo de todo el planeta del año 2006. Probablemente más trigo del sembrado en toda la historia de la humanidad. Dice una versión de la leyenda que a medio tablero el rey mandó cortar la cabeza al brahman. A continuación veremos cómo el crecimiento en un tiempo necesario para doblarse es siempre mayor que todos los crecimientos anteriores juntos. Volvamos al tablero de ajedrez. Veamos que en la cuarta casilla había que poner 8 granos de trigo, cuando en las 3 casillas anteriores, sumadas todas ellas, solo había 7 granos de trigo. En la sexta casilla, por ejemplo, tenemos que poner 32 granos de trigo, pero en todas las casillas anteriores sumadas, solo había 31 granos de trigo. Cada vez que nos doblamos, la cantidad es mayor a todas las dobleces anteriores juntas. Veamos unos ejemplos. Dice José Montilla, exministro de Energía: la demanda eléctrica en España crece al 7%. Eso es mucho. Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años la demanda aumenta a una tasa media anual del 13%. En los últimos 4 años, este ritmo ha sido superior al 15%. Y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento próximo al 20%. Y otra más. En los últimos 20 años, el incremento de consumos de productos petrolíferos ha sido en España del 51%. Analicemos estas frases. La demanda eléctrica en España crece al 7%. La demanda eléctrica entonces en España se dobla cada 10 años, puesto que 70 partido 7 es 10. En 10 años consumimos más electricidad de la que había consumido nunca España entera desde que empezó a consumir electricidad, como en el tablero de ajedrez. Repasemos otro de los ejemplos. En los últimos 20 años el incremento de consumo de productos petrolíferos ha sido en España del 51%. Eso significa que España dobla el consumo de petróleos cada 27 años. Eso significa que entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de lo que había gastado entre